país donde el ritmo de vida depende mucho de la energía. Con él necesitamos lo que es ese combustible que hace que éste funcione. Y lo que nos moviliza hacia nuestras casas, nuestros trabajos, señores, y hasta el supermercado. Sí, en el día de hoy vamos a estar hablando precisamente de uno de los sectores, viendo lo que es la explicación de la logística, no solamente en los almacenes tradicionales, como hemos estado hablando, sino que hoy vamos a explorar uno de los sectores vitales que mueve la economía de la República Dominicana. Y especializados. Sí, para hoy, evidentemente, nosotros no somos expertos en el sector y para eso nosotros tenemos como invitado al ingeniero Juan Ignacio Espaillat. Es, vamos a decir, es una figura reconocida en el sector de Anadegas, fundador de Petróleos Nacionales, catedrático de la Universidad de la UAS, empresario, ¿no verdad? Maestro en el tema que tiene que ver con hidrocarburos. Ingeniero de profesión, hoy en mi día. Ingeniero de profesión. También soy padre de familia, abuelo. Claro que sí. Porque esa es la parte más interesante. Claro. Sí, la parte humana. La familia. La Ingeniero, parte humana. buenas noches. Para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros en Tendencia Logística. Gracias a Tendencia Logística por invitarnos, tanto al señor Pérez, que me dio el placer de conocerle hoy, Igual. como mi viejo amigo, el cual pues ha estado siempre dando apoyo a las empresas y al desarrollo de la producción de forma organizada. Así que este programa de logística pues me honra que me reciba esta noche para yo poder compartir mis experiencias y mis conocimientos con ustedes. Sí, para mí que lo conozco ya hace varios años, para mí es toda una gran experiencia conversar con usted, ya que se aprende de todo, no solamente del tema del combustible, realmente es todo una biblioteca de información. Por lo que hoy sí vamos a estar hablando, vamos a definir lo que es el tema en 4 bloques. Una es desde la refinería, almacenamiento, transporte y distribución. Pero antes de, ingeniero, ¿qué lo motiva a usted entrar en este sector? Bueno, déjame comentarte que realmente la actividad del combustible ha estado muy ligado a mi decisión de mis estudios. Yo, pues, cuando ya me había llegado a 8º grado, opté por ir al Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal a estudiar. En Loyola, básicamente, para los años del 69, el mayor flujo de los jóvenes era estudiar agronomía, una profesión ahora que casi está en decadencia. Pero justamente cuando yo llegué a Loyola, que fui con la ordenanza de mi padre, que yo iba a estudiar agronomía, a ser perito agrónomo, cuando hice el primer año, que era el primer año genérico, ya en el segundo era que tú decidías, yo no estudié agronomía, sino que yo elegí motores diésel. Y el motor diésel pues está ligado al combustible. Sí, claro que sí. Coincidencialmente, eso fue en el año 1969, hacia el 70, la refinería dominicana de petróleo estaba siendo construida por la Japan Gas, que era una empresa japonesa, bajo un contrato llave en mano con el Estado Dominicano, donde los japoneses hicieron un financiamiento, creo que de 20 millones de pesos, para construir la refinería, y lo construyó la empresa japonesa, Japan Gas. Y esta empresa tenía como obligación organizar también la estructura para formar quienes iban a operar la refinería. De manera puntual, la JICA, que era quien estaba detrás de todo el proyecto, vio al Politécnico Loyola como el centro de los jóvenes para prepararlo a que fueran los operadores de la refinería. Y empezando la construcción, también empezaron el acercamiento para captar a esos jóvenes. A mí no me captaron porque yo apenas tenía un año llegando a Loyola, pero sí mis compañeros que me llevaban 2 años, 1 año, 2 años, fueron captados y fueron llevados a capacitar para prepararlo como operadores de la refinería. Al mismo tiempo, estos entrenadores, estos capacitadores, generaron
una especie de cursos y charlas donde a mí me encantaban las informaciones, cómo iba a operar la refinería, cuál era el sistema de refinamiento. Y yo estuve ahí escuchando esos cursos. Entonces eso me motivó bastante. A estudiar motores diésel, entonces me acerqué ya a un combustible. Pero la energía no es solamente, no se puede mirar como el elemento único el que se deriva del petróleo, Okay. sino que la energía tiene muchas facetas. Porque real y efectivamente, a ti te interesa que hablemos desde el origen. Sí, realmente es que en lo particular, así es una historia muy interesante. Fíjese que usted desde antes de la refinería, ya usted tenía una orientación hacia la mecánica de motores diésel. Y tener esa oportunidad, que es una oportunidad única de ver una historia, como el caso de la construcción del proyecto de la refinería, Y de una infraestructura tan importante para nuestro si eso país. no se ve todos los días. Sí. Si Bueno, vemos, la generación de nosotros, de los años 70, también tuvo el privilegio de que la Brand Roof, que fue que construyó la Falcon Bridge, fue a Loyola a buscar técnicos para la planta de la Falcon Bridge que se estaba construyendo. Entonces otro grupo de nuestra generación fue también captado y fueron empleados por Falcon Bridge. Ya en ese momento, ya en el año 72, yo no me animé, sí me podía ir. No me animé porque yo estaba envuelto en el movimiento estudiantil. Yo en el usted año, todo el tiempo ha sido un defensor en el de año lo ya más necesitado. 69, yo me organicé en el FEFLA y ya en el 72, pues yo fui asumiendo compromisos solo en Loyola porque 72-73 a nosotros nos declararon por escrita la Asociación de Estudiantes del Politécnico Loyola, los sacerdotes, después que consiguieron el presupuesto, los 42,000 pesos que le daba el gobierno, porque no se lo podían dar porque no había dinero. Después que consiguieron los 42,000 pesos, los jesuitas declararon proscrita la asociación de estudiantes. Es que quizá ese era el Y en objetivo de principio ellos fueron los motivadores. Pero eso me prendió a mí a que nosotros teníamos derecho a estar organizados. Y eso me mantuvo muy activo y no quise irme a Falcon Bridge a trabajar. La oferta estuvo, pero no fue mi interés. Me quedé en Loyola hasta que dirigí un movimiento estudiantil que en el 74 me impidió graduarme de perito industrial y solamente salí como bachiller en motores diésel del Politécnico Loyola. Esa es la historia donde yo me inicio en el quehacer. Pero luego el destino me colocó en muchísimos sitios, especialmente, bueno, después en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, me hice ingeniero electromecánico y como parte de la universidad fui parte del cogobierno universitario. Desde el mismo año 1975, el febrero del 75, apenas yo tenía 2 meses y medio, 3 meses en la universidad, ya salí electo delegado estudiantil y nunca dejé de ser delegado estudiantil del cogobierno de la UAS. En ese prospecto yo pude estar integrado en la política universitaria a plenitud, lo que me colocó en tener una oportunidad gigante hasta ser mi ingeniero. Ya siendo ingeniero ejercí por muchos años, especialmente estuve ejerciendo a plenitud hasta el año 1996, porque en el 96, a la llegada del presidente Leonel Fernández, nos dejaron enganchados, a mí me dejaron enganchado con 23 millones de pesos que me debían y que no se nos pagaban, y eso cambió mi vida. Ahí fue que tuve la decisión para poder mantener la producción, de pensar en un solar, que yo tenía unos cuantos equipos de construcción y lo guardaba en un solar, y ese solar pues me invitó a que eso iba a ser interesante. Era Monticulebra en esa época, y entonces decidí solicitar una estación de combustible. Eso es lo que me coloca a que yo luego tenga una estación de combustible y me centre ya de manera principal en esa actividad hasta el día de hoy. Pero usted ha fundado uno de los grupos más importantes actualmente, Bueno, a raíz de esa iniciativa, porque fue un emprendimiento que ha dado sus frutos hasta hoy. esa ubicación que yo tenía el campamento de los equipos, tenía unos
39 equipos de construcción, es hoy una estación de combustible, que es la que está en la Avenida República de En la Colombia. República de Colombia. Que eso es era Monte y Culebra. Sí. En ese tiempo. En Sí. ese tiempo. Sí. En ese tiempo, en el 96, 98, eso era Monte y Culebra. Ahí la construimos, fue diseñada por nosotros, me auxilió un compueblano tuyo, el arquitecto Toñín, de allá de tu pueblo, Sí, de Duvergé. de Duvergé. Él como arquitecto me firmó los planos, yo como ingeniero hice la parte ya estructural que nos permitía en esa época. Sí. Hice la parte eléctrica, la parte sanitaria y sometimos y aprobamos la estación. Ok. Esa estación cumplió con todas las normativas, con su licencia de construcción dada por obra pública y ahí nos iniciamos. En aquel entonces me imagino que eso estaba solo, Sí, eso lejos era- de la ciudad. Eso era Monte y Culebra. No, Ahora claro. está- ahora está céntrico. Eso es ahora. Sí, ahora está Pero céntrico. fíjese como una historia que comenzó, o sea, dio un giro completamente debido a una necesidad. Entonces yo entro al sector de los combustibles, justamente me hago socio de Anadega sin haber terminado la estación, porque yo, bajo el criterio de que ya yo tenía una licencia de construcción, yo dije, bueno, yo soy un detallista potencial. Claro. Entonces solicité al consejo de Anadega y me dieron la oportunidad de ser socio de Anadega. Rápidamente, 2 años después, yo pasé a ser vicetesorero de Anadega y luego pasé a ser presidente, resultando en una actividad relacionada con mis compañeros de estudio. Cuando yo hablaba de mis compañeros de estudio, eran todos los que estaban en la refinería. En el 70 y pico. En el Sí, 72. ya yo eran jefe en refinería. Sí. Todos eran jefes. O sea, cuando hablábamos de Candeliera, hablábamos de Cava, hablábamos de Guanchi, hablábamos de Ton, todos esos muchachos fueron los compañeros míos de estudio. Sí. Y ellos todos estaban, Peremolina. Bueno, si alguno de ellos me está viendo, No, lo está vamos, recordando algunos. Este canal realmente está calando todos nuestros seguidores. Vizcaíno dormía junto conmigo en la habitación. Ese era el jefe eléctrico de refinería Sí, ya. sí. Entonces, ahora yo estoy en Anadegas representando al sector de los combustibles, entonces yo tenía un apoyo pleno de la gente que estaba en la refinería porque refinería era el punto de referencia. Así empiezo a entrar ya de manera más en la parte comercial, pero muy ligado siempre a lo técnico. En ese quehacer yo podía socializar con ustedes en este programa que la energía pues se inicia incluso con la situación del comportamiento del planeta. El planeta fue el que fue acumulando carbón y ese carbón se fue convirtiendo en una reserva energética que, unido a la muerte de especies y animales básicamente, incluso hasta humanas, los lípidos, las grasas se fueron acumulando en el tiempo y esas acumulaciones fueron el origen de ese bien que hoy disfrutamos desde el año 1872, que fue cuando por primera vez se lograron los primeros pozos petroleros de forma intensiva, porque sí se conocía el petróleo. Le llamaban aceite de la tierra. Sí. Por ejemplo, nosotros, República Dominicana, la isla La Española, y en específicamente la bahía de Ocoa, fue el centro del nuevo mundo de la reparación de barcos. Y fue el centro del nuevo mundo después del 1492, porque las embarcaciones de madera, cuando se averiaban, terminaban aquí en la bahía de Ocoa, porque en la bahía de Ocoa había cambrón para hacer la reparación del barco. Los barcos eran de madera y había aceite de la tierra que fluía de manera espontánea. Ese aceite de la tierra eran unos manantiales naturales que estaban ahí en la zona de Peralta, y los navegantes encontraban aquí la forma de sellar la madera con el aceite de la tierra y encontraban madera de calidad. Por eso la bahía de Ocoa, entre el 1400, 1500, hasta que llegaron los barcos de metal, era codiciada por todos los navegantes del Nuevo Mundo,
porque ahí encontraban la reparación de su barco. De buenas a primeras, con el quehacer de muchos navegantes que ya andaban detrás de conseguir energía de manera concentrada, y identificaron esa condición de Peralta, de esa zona de Peralta, se plantearon perforar los primeros pozos petroleros. Yo no voy a decir del mundo, pero fueron de los primeros pozos petroleros, y se perforaron 2 pozos por una empresa americana. Pero esa misma empresa americana había perforado en Texas unos pozos, y allí encontró, mientras los pozos de aquí daban unos, qué sé yo, 2.000 galones al día, 2.300 galones al día, los pozos que perforaron en Texas daban 4.500 barriles al día. El interés se fue para allá. Y entonces el interés se fue por allá y dejaron esos pocitos ahí tapados, tú ves. Pero eso no hace ser parte de la historia. Sí. La verdad es que la entraña de la Tierra guarda mucha energía. Algunas están superficiales, otras como la de Peralta, y así también en Arabia Saudita el petróleo casi corría por las cunetas, digamos, por las cañadas. Pero hay otros sitios donde está más profundo, y en otros están incluso en cuencas que están en la zona hoy ocupada por mares. Y ese es hoy el combustible que con más acierto resuelve el problema de la humanidad. Con más acierto. Hay otros combustibles. Todavía la producción de energía tiene un gran porcentaje. Hay otros combustibles, muchos combustibles, que son solución, fuentes energéticas, porque hoy hemos identificado fuentes energéticas como la solar, como la eólica, como la térmica, ¿verdad? La biomasa. Entonces, hay muchas. Ahora, la fuente de energía que da más garantía han sido 2. Ha sido el carbón. Sí. El carbón, que por una u otra razón, por sus dificultades, fue sustituido o fue ayudado por el petróleo, y el petróleo. Los dos siguen vivos y hoy seguirán vivos por muchos años. Sí, claro que sí. Si el petróleo comenzó a tener una actividad intensa a principios del año 1900, por lo tanto, hoy podríamos decir que de manera intensa tenemos 124 años usando petróleo. ¿Se puede decir el carbón viene de más lejos. El carbón viene desde los señores feudales, cuando la Edad Media fueron los pioneros de la producción de bienes y servicios entre los grupos económicos que existían, que era el feudalismo. Entonces, ¿cuántos años tiene el carbón? Bueno, imaginémonos que fue para 1450. Sí. Pues el carbón está vigente todavía. Hoy mismo, con los problemas de Rusia y Ucrania, el carbón volvió a renacer para Europa, para Alemania y para otros países. El tema de la guerra de 1900 para acá siempre tiene una génesis en el tema del petróleo. El oro negro, como el oro negro. Bien, olvidémonos de esa historia. Vamos a ver cómo llega este combustible al país. ¿Cómo llega el combustible? Sí, al país, a República Dominicana. De ahí partimos hasta los detallistas. Exacto. Ya vamos a entrar en materia. Esta historia es buenísima, pero vamos a entrar en materia. La verdad es que nosotros pues recibimos combustible en este momento en demasía. Yo diría que el 70% del combustible que se consume en el país ya viene procesado. Viene en productos terminados. Vienen en gasoil, en diésel, viene en gasolina de los diferentes tipos, viene en YA1 para la aviación, como producto terminado. Y un porcentaje, hoy, más o menos el 30%, se trae en petróleo. Ese petróleo que lo procesa la Refinería Dominicana de Petróleo, que es la única que lo procesa aquí localmente. Tanto el petróleo que se trae para refinería se va a traer de pozos petroleros, que no necesariamente viene del pozo, porque los productores de petróleo extraen el petróleo, el crudo, y lo almacenan en tanques. Y esos tanques entonces se cargan los barcos. Al llevarlo a los tanques, ya sea
porque los tanques estén próximos a los pozos petroleros o se lleven por tuberías o que se muevan a veces de un punto de la geografía en barco hasta un sitio de almacenamiento. Finalmente, si chequeamos, el petróleo que viene de algún almacenamiento que ha habido en algún punto del mundo. Por ejemplo, el muelle de Rotterdam en los Países Bajos es uno de los centros de acopio del petróleo del Mar del Norte y de centro de producción de Rusia que llegan allí a Rotterdam. Entonces hay un gran centro de almacenamiento. Hay un gran centro de almacenamiento aquí en el Golfo de México, en Texas, donde allí fueron los primeros pozos petroleros muy ricos, pero ya no tienen casi nada. Las reservas ya se están agotando. No, ahí no podemos decirlo así tampoco. Okay. Pero en esa época teníamos pozos petroleros que daban 4.000 barriles diarios, 6.000 barriles diarios, 2.000 barriles. Hoy esos pozos petroleros tal vez dan 5 barriles por hora. ¿De dónde viene el petróleo que estamos Ahora, haciendo esos ahora? pozos petroleros de aquí de Texas, hoy son una fuente porque las partes internas, las cavidades que contuvieron el petróleo, hoy se están explotando de manera mucho más rentable a partir del craqueo de esas infraestructuras que se manejan para sacar ahora gas natural. Y con ese gas natural, Texas es capaz de poner en el día de ayer 1 millón de BTU en Texas a $1.90. 1 millón de BTU de gas natural. Y tiene conexiones con toda la costa este de Estados Unidos, llevando petróleo desde Carolina del Sur, Carolina del Norte, New York, New Jersey, hasta Boston. Sí. Entonces el volumen de gas natural que se está produciendo es gigante y la industria se ha transformado, lo que está quemando gas natural. Cuando usted agarra un gas natural que en Texas cuesta 1,90, claro, tú tienes que bombearlo ahora. Sí. Probablemente a New Jersey te va a llegar a $2.50. Te va a llegar a $2.50. Y a Boston tal vez te va a llegar a 2.75, a 2.80. Pero cuando usted compara ese gas natural con el gas natural de Europa, que hace tiempo no se ha vuelto que este baje y que Europa tiene años consumiendo un gas natural que hace 20 años, 21 años, ya estaba a 16 euros, 18 euros. Wow, pero un precio... Se metió a Sí. 30, 34 y se ha vendido recientemente y se vende por encima de $45 el millón de BTU. Ese- Y el mercado americano está disfrutando ayer 1,90 el millón de BTU. Usted puede entender por qué hay una condición muy especial de la industria americana para competir con la industria europea, Sí, claro que sí. porque Claro que sí. tiene energía mucho más económica. Ese decía. Ahora, ese combustible que tiene sus orígenes en el craqueo que se da en los pozos ya agotados de Texas, es una gran fuente de energía que nosotros no disfrutamos de manera prolongada, pero sí ya comienza a haber eventos de tener también gas natural. La refinería dominicana de petróleo no recibe gas natural. Entonces, en la logística de nosotros sí vamos a recibir de los tanques que pudieran estar en Texas, pero que ahora pudieran llegar de otra parte del mundo, por ejemplo, de Arabia Saudita, del Medio Oriente, o de que los costos de producción allá, o por de, la o de, experiencia, o de- son podrían venir de competitivos. Brasil, o podrían venir de Ecuador, que son productores, o de Colombia. Sí. Lo almacenan en Texas y nosotros vamos y lo compramos allá, los productos terminados. O el petróleo, que lo vamos a buscar. Yo sé que están comprando petróleo en Nigeria en este momento, que no era común. El petróleo siempre lo traíamos de México o de Panamá o de Venezuela. Entonces la logística es que se traen en barcos, se trae hasta Nizao el petróleo, que hay una boya que están a una distancia considerable de la costa. Allí los barcos se anclan, grandes buques que traen
ordinariamente una cantidad que está de 12 millones a 15 millones de galones en cada barco, se bombean a los tanques de Nizao, en el caso de refinería, de los tanques de Nizao se bombean hasta la terminal de Jaén. La terminal de Jaén se almacena en tanques ya de operación, y en esos tanques se comienza el proceso de meterlo a la planta de procesamiento hasta ahora descomponer el petróleo, que se hace en la refinería a presión atmosférica. Okay. A presión atmosférica se calienta por densidad, el combustible más pesado se queda abajo, el más liviano se va arriba. ¿Quiénes se van arriba? Bueno, arriba se van los gases, se van los freones que no se aprovechan adecuadamente aquí, pero sí se aprovecha el gas propano, que queda arribita. Entonces ese hay que meterlo a un sistema de vacío. Por debajo del gas propano, entonces te vas a tener en la torre de destilación las gasolinas, que son las más livianas. Después vas a tener el GA1, que se usa para aviación, y debajo del GA1 vamos a tener los diésel o gasoil. Debajo del gasoil, entonces vamos a tener el fuel oil, que se usa en la industria, y por debajo del fuel oil podemos tener AC30, que no hay capacidad para la necesidad del país porque hay que importar. ¿Cuál es el combustible que actualmente más se está vendiendo? El que más volumen genera. Sí, que más volumen genera. Es el gas propano. El gas propano. Pero refinería solamente produce 5.000 barriles diarios. Eso significa que el resto del gas propano se importa. Pero el gas propano de la refinería es muy diferente al gas propano que se importa en el país. ¿Es diferente en qué sentido? En calidad. Ok. ¿Mejor calidad o mucho calidad? Más, mucho más. El gas propano de la refinería es justamente un gas propano cuya densidad pesa unos 4.4 libras por galón. ¿No trae más por un tema de capacidad de almacenamiento? No, es por la composición para producir gas propano, porque la ASTM define la característica de cada producto. Okay. El gas propano, sí. Y mira cómo lo digo, el gas propano, porque lo otro que se trae es gas propano. Sí, sí. El gas propano. El gas propano que se produce en refinería pesa 4.4 libras por galón y tiene una capacidad calorífica de unos 15.800 BTU por libra masa útil, porque hay que ver si es una capacidad calorífica teórica o útil. Hay una diferencia entre una ¿El gas debería venderse por galón o por libra? No, eso es por libra que debería. Por kilogramo. Por kilogramo, en Europa. Sí. O por libra. Aquí no. Aquí está. Aquí por galón. La norma es así, pero la han cambiado. La norma es así porque aquí se vendía los tanques de gas propano. Todavía se siguen llamando por la capacidad de 25 peso. libras, 50 libras, 100 libras. Esa es así. Pero no se vende así. No, así hay un contador por galón. Sí. La cosa ha cambiado. Ni el gas propano que se vende aquí, porque fíjate, te dije que la refinería produce 5.000 barriles diarios, pero el país se está consumiendo 34.000 barriles diarios. Eso significa que hay 29.000 barriles que se importan. Pero no se importan de igual calidad que la refinería, sino que se traen de Trinidad y Tobago, que hay un barco que me lo publicó Bae Figueroa en el 2005, 2004, 2005. ¿Y que mantiene esa ruta? Que me lo publicó en primera plana, contestando unas declaraciones mías de Ana Degas. Un barco rojo que está ahí todavía, está bueno, está tirando. Está tirando viaje todavía. Sí, de Trinidad y Tobago. ¿Qué hay en Trinidad y Tobago? Gas natural. ¿Qué ellos hacen en Trinidad y Tobago? Que sacan los lívidos más pesados del gas natural, lo manejan y lo sacan como gas propano. Y entonces ese gas propano realmente se llama gas propano comercial, no gas propano de acuerdo a la ASTM. Que es la que crea la normativa y define la calidad de los productos. ¿El dominicano cree todo lo que le dicen, ingeniero? El dominicano cree todo lo que le dicen en combustible. Yo sé que Figueroa va a ver este programa y va a revinchar. Me lo pegó en el Listín Diario, que él ya lo tenía, a las 8 columnas, contestándome una declaraciones que como Anadega yo había hecho.
Ahí está el barco todavía tirando. Ellos son los dueños del barco. Pues Entonces ahora esos grupos son dueños de barco. Sí. Son dueños de barco desde el 2005. Ingeniero, ¿cuáles son los peligros que se tienen en la transportación del combustible? Que ayer precisamente hubo un accidente La autopista Duarte. en la autopista Duarte. Sí. Son temas muy preocupantes. Sí. Y la cantidad de muertes por accidente en vehículos pesados realmente son como están envueltos vehículos, otros vehículos pequeños, realmente el impacto es mucho mayor. Sí, déjame comentarte que bueno, hay muchísimas formas de transportar. Hay que ver lo que tenemos aquí. Anoche yo, ante ese accidente, que tuve detalles, muchos detalles, porque un camión nuestro quedó atrapado en el tapón que se generó. Eso fue como a las 3:30, 4 de la tarde el accidente. Y todavía a las 9 de la noche había problemas con el tránsito en la autopista Duarte. El transporte de combustible aquí es tiene menos accidentes de forma proporcional que otros medios de transporte. Pero de todas maneras, nosotros tenemos muchos riesgos. La forma de transporte del país ha estado normado y controlado por el Ministerio de Industria y Comercio, antes Secretaría, y ha habido una especie de aporte que la propia refinería en principio hizo para hacer de la flota de transporte más segura. A diferencia de otros países, Verbigracia, Costa Rica, un país avanzado, que nos visitó mucho aquí aprendiendo de transporte con nosotros, porque nosotros ya en los años 1996, 94, ya comenzamos, por la incidencia de Refidonza de la época, a cargar los camiones por debajo, no por arriba. Todavía hay muchos países que siguen cargando por abajo el combustible por arriba. Por arriba, ok. Entonces, cuando se carga el combustible por abajo, hay mejores condiciones de no hacerle daño al medio ambiente, pero hay una mayor inversión en los equipos. Ya a finales de los 90, la República Dominicana, que venía también con una estructura muy chueca, que usaba tanques de acero, comenzó a usar tanques de aluminio. Y la cosa, pues, por ahí fue generando una especie de mayor seguridad y confianza en el transporte de los combustibles. Pero ese transporte de combustible, aquí hemos tenido una debilidad crónica, que es que solamente en el país se ha desarrollado tecnologías adecuadas con el gas natural. Con la construcción del tanque que está ahí en el aeropuerto en AES. Sí, en AES, que trajo un oleoducto hasta la planta de Los Minas. Se inició el primer gasoducto del país. Gasoducto, sí. Ahora, recientemente, eso fue en los años 2002, 2001-2002, el gasoducto que trajo la conexión con las plantas de Los Minas. Y las plantas de Los Minas son plantas a gas. Sí. Recientemente, hace un año, una empresa del mismo grupo Vicini, que tiene las plantas generadoras que están en San Pedro, tanto las que están ahí en la zona de la fábrica de cemento, como las que están en el muelle, que también son a gas. Ellos tiraron otro gasoducto. Pero ese otro medio de transporte. Claro. Seguro, más en seguro. el término de los combustibles populares del país, gasolina, gasoil, nosotros estamos atrás. Ningún gobierno se ha planteado unir nuestra zona de consumo con oleoductos. De Costa Rica, por ejemplo, que
levanté una crítica que fue reciente. Sí. Costa Rica estuvo todavía el día pasado aquí buscando orientación con nosotros para que le enseñáramos la flota y la forma de nosotros estructurar, que es muy buena, vuelvo y repito. Del bottom loading, cargar por debajo, no por arriba. Pues Costa Rica hace años que tiene unos oleoductos que suplen combustible a 3 planteles, le llaman ellos planteles, desde donde se distribuye entonces en camiones ya hacia los hacia detallistas. los centros de consumo. Sí, hacia los centros de consumo. Pero el gran tramo que va desde la costa del Caribe, donde ellos tienen una pequeñita refinería de 12.000 barriles, y ahí tienen la terminal de recibir la gran cantidad de productos. Hasta ahora que ya terminaron, ellos cruzan al Pacífico con un oleoductos. Y en ese oleoducto ellos suministran, por ejemplo, el consumo de los aviones en el aeropuerto. No hay Eso es directo, por bombeo. por bombeo. Suplen toda la demanda de las grandes ciudades. Veamos la capital Sí. de Costa Rica y los otros centros de consumo. Hay 3 planteles. Y ahora ya conectaron otro punto de acopio en el Pacífico con ese mismo oleoducto. Esos proyectos. Mientras eso sucede en Costa Rica, que quiero tomarla como referencia, Sí. con una empresa que la opera que se llama Recope, nosotros aquí estamos todavía con un volumen de camiones de aproximadamente 1.100, 1.150 camiones en las carreteras y autopistas llevando el combustible. Sí, Tanto de gas propano como de gas natural, porque a excepción de esas 2 tuberías, una que va a San Pedro y otra que viene a los Minas, que ya no llega a los Minas, ya llega aquí, hasta aquí al río Sama. La barcaza que está ahí sí. está siendo alimentada con gas natural. Sí, La fíjese que la que está en el río Sama. Sí, que hay una relación a mayor cantidad de transporte por carretera, mayor cantidad de accidentes, De riesgos. de riesgos. No hablemos de accidentes. No, de todavía. riesgos. Sí, Pues riesgo. yo quisiera hablar del accidente de ayer, porque la gente, yo sé que está preocupada. Sí, está muy preocupado. Pero hay menos riesgo, o sea, es un servicio más seguro. Ahora, el más seguro no quiere decir que es el adecuado. Ujú. El adecuado para nosotros ya es unir nuestros centros de consumo por oleoductos y instalar planteles, como le dicen los costarricenses, yo diría terminales Sí, o centros de acopio, para que entonces los camiones, imaginémonos que nosotros llevemos una tubería para llevar el combustible que necesita Santiago, el aeropuerto Cibao. ¿Por qué ese combustible iba para el aeropuerto Cibao? sí. Ese era GA1 que llevaba. Eran 14.000 galones que llevaba ese camión. Alguna pérdida ahí. 14.000 galones corriendo por la carretera. Sí, Por eso este fuego fue tan sí, intenso. sí, claro que Que sí. se consumió todo. Sí. Se quemó el camión completo. No, mientras hay combustible, el fuego no apaga. Entonces, No. si nosotros tuviéramos unos tuberías que llevaran el GA1, la gasolina, el gasoil hasta Santiago, tú lo que tienes que en el plantel o la terminal, tú ahí ahora vas con los camiones y te mueves nada más dentro del pueblo. Se reduce el riesgo. Claro que sí. Entonces tenemos menos riesgo. Entonces, tal vez desde ahí mismo tú podrías llevar el combustible que necesita Moca y las zonas aledañas. Moca, que La necesita Vega, La Vega. ¿verdad? San Francisco. Que necesita Salcedo. Está Santiago. Sí, Santiago Sí. yo lo puse, Ah, pero tal Santiago. vez yo pararía otro plantel punto. en la mitad del camino para darle el combustible que necesita el nordeste. Sí. San Francisco de Macorís, Nagua, Cotuí, María Trinidad Sánchez, ¿verdad? Sánchez Ramírez, que son centros de consumo, centros agrícolas. Entonces el tramo a recorrer sería más corto. Claro que sí. Ese megaproyecto tiene una inversión bastante grande. Eso le iba a comentar. El Ningún tema de Entonces, ningún gobierno, como usted comenta, ha planteado... el retorno de la inversión, ahí es donde yo... Porque eso es un proyecto a largo plazo. Bueno, Tiene que ser un yo proyecto de gobierno. invito a Luis, que yo sé que Luis siempre está atento y le llevan todo, a que hagamos un fideicomiso Pero, con gasoductos y oleoductos. ingeniero, usted me mete en esa mesa de trabajo. Claro yo que sí. contribuyo, y el ingeniero también. Claro Pues es un que proyecto sí. muy interesante que Claro ya en que otro sí, un país. fideicomiso. En otro país Así es que se hacen sí. ahora, porque por ejemplo, Argentina, el desarrollo de Argentina está hecho por esos tubos que ellos instalaron. Argentina recorre desde de Córdoba
hasta Buenos Aires, que son miles. ¿Cuántos son? 1.600 kilómetros. Con tubo. Sí. Argentina, desde Buenos Aires hasta Vaca Muerta, es con tubo. Desde Buenos Aires hasta Chile. Desde Buenos Aires conectan con Bolivia, con tubería. No andan camiones corriendo en la carretera. Pero fíjate, entonces, eso preserva la vida. ¿Cómo lo hizo Argentina? Argentina lo hizo primero el gobierno, que fue el gobierno revolucionario de, ¿cómo se llamaba? El militar que gobernó allá, el esposo de Eva Perón. Kirchner no era. No. Se lo vendió. Los Kirchner son unos bandidos. Eso vendieron los gasoductos. En Argentina se lo vendieron al sector y ahora lo está retomando otra vez. Pero con un fideicomiso. Estoy hablando de Perón. Sí. Perón fue el ideólogo de esos tubos para conectar la energía sin necesidad de andar con la carretera cruzando con combustible. Entonces nosotros aquí, sí, quiero decirte que la Falcon Bridge, esa que yo te hablé del 72 por allá, ¿tiene un oleoducto? Hizo uno, ahí es que voy. Sí. Hizo uno, desde Jaina, de la Jaina Oriental, sí, hasta Bonao. ¿Qué pasó con eso? Que cometieron errores. Ellos buscaron la ruta más corta, trazaron una ruta cruzando predios, ¿verdad? Y esos predios, aunque le dieron un derecho a uso y lo pagaron, en el tiempo se ha violentado todo. Y ahí arriba de ese tubo le construyeron casas, no hicieron un mantenimiento adecuado. Y hace como 2 o 3 años, después de unos eventos que se dieron ahí en Quitasueño, de que los tubos se rompieron, que contaminaron, porque ese tubo lo que lleva es filoide. Sí. Inundó zonas, contaminó. Un impacto ambiental fuerte. Terrible. Ahora se ha demostrado que ya no sirve, porque cuando el oleoducto, tú tienes que estarlo usando, porque si no, él se pudre, la carencia de estar bombeando se oxida y disminuye la vida útil. Entonces, ya ese oleoducto es un fracaso. Ahora, si fuéramos a hacer un oleoducto, lo haríamos por vías que permitan el mantenimiento, el control, no por montes. Porque por monte hay gente que comienza a inventar, a picharlo, claro, a buscar, por ejemplo, en México está conectado por tubo por todos lados. Por los túneles, son expertos en túneles también. Por oleoductos, los mexicanos. ¿Y qué pasa en México? Que como en principio lo construyeron por la distancia más corta, le pasó lo mismo que a la Falcon Bridge. Los tubos se los pichan. Para sacarle combustible. Tan creativos. Aquí hay transportistas que andan con una cubeta. Claro, yo bombeo. Entonces, se hacen venas. Pero ya con la experiencia que tenemos sabemos que no. Que hay que pasarlo por vías, que sean visibles, que haya control, que haya una situación de manejo, de mantenimiento. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Que haya visibilidad, que haya monitoreo. Que haya acceso. Porque llega un momento, por ejemplo, ahí en Quitasueño le construyeron un edificio de 6 plantas encima del tubo que va a dar a Falcon Bridge. Como hacen las cometidas de agua, me imagino que es la misma logística. Sí. Entonces, en la logística que ustedes están planteando, este programa puede aportar una propuesta de que nosotros iniciemos un proceso de hacer nuestros primeros oleoductos, que yo hablo del mercado del Cibao, ¿verdad? Pero aquí hay un mercado tan poderoso como el del Este, que ya incluso hay un primer oleoducto, un gasoducto, que va de Boca Chica a San Pedro. Vamos a hacer un llamado al presidente Luis Abinader. No, yo le voy a hacer una pregunta al ingeniero de eso mismo, que cuál sería el mercado o la región que más consume, que sería más factible, que ya él más o menos nos dio unos pininos. Bueno, yo entiendo de que el gran mercado del país está en la costa sur y en el Cibao, en las 14 provincias del Cibao, pero tú no puedes salir a recorrer las 14 provincias con tubo. Tú tienes que ubicarte en el sitio de mayor... un centro de acopio. Un centro de terminal. Y tú le sacas a esa autopista Duarte cientos y cientos de camiones de combustible que viajan todos los días, porque ya no tienen que viajar. Sí tienen que ir al centro de acopio y llevarlo. Disminuye la cantidad de accidentes, disminuye la cantidad de muertes que están envueltas en estos accidentes. Riesgo. Y estamos y es un tema también de costo también. Claro. Tema de costo. Baja el costo. Entonces, la estrategia de fideicomiso realmente es una estrategia que da resultados.
Países como el caso de Colombia, hace 20 años estaba atrás, la ciudad de Medellín, ahora es Colombia modelo. está lleno de tubos también. Sí. Colombia tiene oleoductos por todas partes. O sea que no se ve tanto camión en la calle, ingeniero. Ingeniero, entonces, ¿cuáles son los principales retos que tenemos en la logística? A mediano y largo plazo en el sector. Ese es uno. Ese es uno de manera fundamental, porque ese accidente que sucedió ayer, muy catastrófico, que pudo haber tenido mucho más víctimas, gracias a Dios que no sucedió, se disminuyen. Se disminuyen significativamente. El cumplimiento de la ley, realmente aquí es un tema que hay que trabajar con lo que es la educación vial de los conductores, no solamente de uno, porque también se dan accidentes porque otro vehículo boliviano choca también al tanquero, Claro. o sea, que se ve envuelto. Yo entiendo que ahí también es un gran desafío para poder fortalecer lo que es el cumplimiento de las normativas que ya están. Entonces, ahí es donde entra el conocimiento, la experiencia en el sector por años de vivencia. O sea, no es lo mismo nosotros hablar de combustible, hablar de normas, pues no las conocemos, Juan Carlos. Por lo que hacemos un llamado que las autoridades que consulten a donde tienen que consultar. No, y fíjese, colega, cómo hasta yo me voy a poner a aprender ahora a investigar de este tema tan... Es que es muy interesante el tema del combustible. Es lo que mueve el mundo. Y yo iba a mencionar al ingeniero que dónde está Loyola de ese tiempo hoy. O sea, cuáles son las facultades donde estos mercados van a buscar a esos jóvenes profesionales para incorporarlos en las filas de estas organizaciones que son tan productivas. Las cosas han cambiado. En los años 69, cuando yo fui al Politécnico Loyola, aquí no habían 4 escuelas, que era a nivel técnico. Era Loyola, estaba Artioficio, que salían bachilleres técnicos, estaba el de los salesianos aquí en la Albertoma. ITESA, ¿verdad? Que todavía están esos centros. Sí, están. Y estaba una ala que había creado la Ucamaima, creando tecnólogos, además de que creaba ingenieros electromecánicos, también habían creado, bueno, en el 69, sí, ya en el 69 no, todavía no, pero estaba la Ucamaima creando tecnólogos. Eso era lo que había en el país. Tecnólogos, era a nivel de tecnólogos. Tecnólogos, sí, a nivel técnico. Las cosas han cambiado. Sí. Déjame comentarte. Nos queda ya 2 minutos, ingeniero, para resumir. Pero déjame darte un detalle importante. Sí. Es que el Estado Dominicano se dio cuenta que necesitaba técnicos. Y comenzaron a hacer, doña Ibelice Prade Pérez, fue la primera que comenzó a hacer bachilleratos técnicos. Y comenzaron a desarrollar la nueva modalidad de bachilleres técnicos. Pero también nació una ley que creó el Infotep. Y el Infotep vino a revolucionar esa necesidad a favor de la industria y de la producción. Claro, los técnicos que el Infotep prepara son técnicos más operativos. No lo vamos a descalificar, pero son una base para el trabajo. No es igual el tecnólogo que salía de la Ucamaima, o el que salía de ITESA, o el que salía de Loyola, con un técnico que te prepara ITEC en 6 meses, o en un curso de 3 meses, que son buenos. O el que un bachillerato técnico que te den en el último año, como antes decían, antes de eso decían, el bachillerato es tú hacías bachiller en ciencias y letras, bachiller en matemáticas, bachiller, pero ahora también salen bachilleres con formación técnica. Sí, claro que sí. Entonces eso ha ido cambiando y ha habido un desarrollo brutal, y hay que reconocer que el Infotep, que es una empresa pública, una entidad pública, pero que hace un servicio al sector privado, ha jugado un gran papel aprovechando los recursos que se generan en la propia ley de seguridad social, que ahí fue que la Infotep comenzó a saltar con esa ley. Y ahora mismo es... Por lo tanto, hay una situación objetiva de cambio, pero necesitamos más, necesitamos mucho más, para que la persona pueda darle respuesta a las necesidades técnicas y así la logística
se mejora. Pero el Estado tiene que pensar en grandes proyectos. Tú me preguntabas, ¿hacia dónde debe instalarse? Yo dije el Cibao Central, pero yo uniría los muelles del este con el de Jaina, por tubos, y uniría el de Jaina con el de Asua, para que entonces Jaina sea el ombligo que distribuya el manejo de los combustibles, de forma tal que ese tubo o los tubos que tiraríamos hasta Santiago los llevaríamos a Puerto Plata y haríamos lo mismo que hizo Costa Rica, que unió el Caribe con el Pacífico con tubería, y ahora pueden recibir indistintamente por cualquier lado. Entonces es una garantía de suministro para el país, porque también hay un problema hay un problema no solamente de logística, sino de seguridad de suministro. Entonces la seguridad se puede lograr a partir de que se haga una infraestructura, una araña, donde tendríamos un tubo hacia el este, uno hacia el sur, uno hacia el Cibao, y que cruce hasta el Atlántico, allá en la novia del Atlántico. Señores, pero este tema está... No, vamos a tener Nos ha faltado tiempo. Vamos a tener que invitarlo, porque aunque sea una vez por mes, para hacer varios capítulos, para poder completar. Claro. Realmente es una propuesta futurística que otros países ya están trabajando con ello. Ingeniero, agradecemos su participación. Déjame decirte que nosotros, como Petróleos Nacionales, estaríamos dispuestos a invertir en un fideicomiso para el tema de la suministro por tubería en la red nacional, como una propuesta firme de nosotros. La bola está en la cancha, o sea que mano a la obra. Realmente agradecemos sus aportes en el sector. Juan Carlos. No, buenas noches a todos como siempre. Gracias al ingeniero por acompañarnos y compartir esa experiencia, esa sabiduría en un sector tan importante como es el de los hidrocarburos. También les invitamos a que nos sigan a tendencialogística.com en este canal y en nuestro blog, donde hemos tratado temas de transporte de carga, donde vimos los diferentes tipos de casos en otro programa, pero este es un caso especial. Este caso especial lo estaremos replicando para que esas informaciones de importancia, de relevancia, de desarrollo del país lleguen hacia ustedes. Ingeniero, últimas palabras y ahí nos despedimos. No, dándole las gracias a ustedes. Justamente creo que el país necesita que se aporte a través de estos medios, debido a que despierta interés e identifica necesidades. Cuando yo planteo este tema, es un tema que yo lo he venido acariciando ya hace aproximadamente 10 años. Tengo 10 años planeando cómo hacer el primer oleoducto, que en principio me lo estoy planteando hasta La Vega. Okay. Hasta La Vega, no hasta Santiago. Es un planteamiento que debemos hacerlo llegar a más actores de la vida política del país, porque son decisiones que hay que tomar, son inversiones macro, que no la puede coger un solo actor, porque esos tubos tienen que ser de uso no público, pero sí de uso colectivo. Sí, claro que sí. Sí. Pues no es para que ese tubo lo haga tal marca, no. Por ese tubo puede todo el mundo llevar su combustible, ¿verdad? Y pagar el costo del transporte, así como se instalan los cables de alta tensión, que ahora se está haciendo una línea desde Manzanillo, ¿verdad?, hasta Palamara en Santiago, que están subiendo el voltaje de energía eléctrica. Por esa red eléctrica puede viajar cualquier energía que se produzca en el país. También por esos tubos se puede poner a viajar cualquier combustible de cualquier empresa que hay en el país. No sería repito, una instalación pública, pero sí colectiva, que no haya condiciones de que se le cohíba a aquel que quiera pagar el usar la tubería para llevar su producto hasta el punto de suministrarle a sus clientes. Es un planteamiento muy profundo que estoy haciendo. Claro que sí. En estos planteamientos quiero que sepan que cuentan con Tendencia Logística y los expertos en el sector, dígase en las partes de logística, para poder apoyar estos proyectos. Pues, si eso hubiera estado funcionando, ese accidente de ayer... No pasa. No, porque el aeropuerto Cibao lo hubiéramos estado supliendo a través de esos tubos. Claro que sí. Y ese combustible iba para el aeropuerto Cibao. Y esos 1.347 accidentes del 23 al 24 tampoco hubiesen
Hubieran existido, pero menos. Menos, el impacto Reducido, menor. claro. Pues será hasta la próxima. Buenas noches. Noches. Muy buenas noches.